Vamos a ver el modelo ISLM cuando suponemos que los precios no están fijos, ¿sí? Vamos a analizar ese efecto y por lo tanto en este tema lo que damos básicamente es lo que llamamos la curva de demanda agregada, siempre enfocándonos en una economía cerrada por el momento, ¿no? Entonces, este tema lo pueden leer del capítulo 12 de Bajo y Monés. Si analizamos la forma en que el nivel de precios influye en el modelo ISLM, por un lado tenemos su efecto en el mercado monetario. Si uno mira la ecuación de la curva LM para el modelo general, vemos que afecta a la base monetaria y por lo tanto a la oferta monetaria, ¿sí? Que para expresarlo en términos reales lo dividimos por el nivel de precios. Entonces, cuanto mayor sea el nivel de precios, menor va a ser la base y menor la oferta monetaria. ¿Bien? Y por el lado del mercado de bienes, si también tomamos el modelo general, podemos recordar que el nivel de precios afecta al consumo, ¿sí? Vía la riqueza financiera. Cuanto mayor sea el nivel de precios, menor va a ser la riqueza financiera, o la riqueza en general, y en términos reales, por lo tanto menor va a ser el consumo. ¿Sí? Donde, recuerden que para el modelo general, la demanda agregada en una economía cerrada se compone por consumo, inversión y gasto, y el consumo depende del ingreso disponible, la tasa de interés y la riqueza en términos reales. ¿Bien? Entonces, si lo analizamos en términos gráficos, por ejemplo, suponemos un aumento del nivel de precios, y analizamos el efecto del mercado de bienes, tenemos que se reduce la riqueza en términos reales, por lo tanto cae el consumo para todas las combinaciones de renta y tasa de interés, y por lo tanto la curva IS se nos desplaza hacia abajo, como está aquí. Sí, es el denominado efecto PIU que vimos en el modelo ISLM cuando vimos efectos de una política monetaria. ¿Sí? Y si suponemos, por ejemplo, una reducción al nivel de precios, ¿sí? Y analizamos su efecto en el mercado monetario, tendríamos que, al reducirse el nivel de precios, aumenta la base y la oferta monetaria en términos reales, ¿sí? Y por lo tanto, a eso lo reflejamos como un desplazamiento de la curva LM hacia abajo, ¿sí? Bien. Por los mecanismos de transmisión que vimos antes, ¿sí? Por todos los mecanismos de transmisión que vimos antes, ¿sí? Que era, digamos, cae la oferta perdón, en este caso, aumenta la oferta monetaria en términos reales, se crea un exceso de oferta de dinero, un exceso de demanda de bonos, tiende a aumentar el precio de los bonos y caer la tasa de interés para todo nivel de renta, y por lo tanto lo reflejamos como un desplazamiento hacia la derecha o hacia abajo de la curva LN, ¿sí? Estos serían los efectos analizados de forma separada, digamos. Por un lado solo lo que es mercado de bienes y por el otro lado solo lo que es mercado de dinero. Después tenemos el efecto PIU, sí, que lo hemos visto hace un rato. Bueno, no hace un rato, perdón, pasa que les grabé los videos enseguida. El efecto PIU que lo vimos cuando expliqué una política monetaria expansiva, sí, vimos primero solo los efectos en el mercado de dinero y luego cuál era el efecto adicional si consideramos el efecto PIU. En este caso, si partimos de un equilibrio inicial como el punto A, ¿sí? Y suponemos una política monetaria expansiva que nos desplaza a la LM hacia la derecha, terminaríamos como efecto final en el punto B, como ya explicamos cuando vimos políticas en ISLM, y si consideramos el efecto PIU, que es el efecto que tiene la riqueza en términos reales en el consumo, ¿sí? Un descenso del nivel de precios, aumentaría la riqueza en términos reales, se expandiría el consumo, la demanda agregada de la renta, y tendríamos un desplazamiento de la curva YS y terminaríamos en un punto como C. Fíjense que en este caso hemos visto que la política monetaria era muy efectiva, ¿sí? Si consideramos el efecto riqueza, porque se expande mucho el producto, digamos, más que si solo consideráramos el efecto en términos monetarios. Eh, y, y el efecto en la tasa de interés en principio es indeterminado, digamos, porque por efecto de la política monetaria propiamente dicha tiende a caer y por efecto riqueza tiende a aumentar, ¿sí? Pero bueno, la evidencia empírica, yo ya les había comentado, es que este efecto riqueza como efecto PIU es relativamente chico en comparación con el propio efecto en el mercado monetario, ¿sí? Así que la tasa de interés tendería a bajar en este caso. Bien, acá este análisis uno lo puede hacer suponiendo una política monetaria expansiva o suponiendo simplemente un descenso del nivel de precios que hace aumentar la oferta monetaria y así sucesivamente. Bueno, si incluimos el efecto PIU en el modelo ISLM, podríamos tener ecuaciones como las que muestro en este slide, ¿sí? Donde la curva IS sería una función que iguala el producto con la demanda agregada, donde la demanda agregada dependería del gasto público, y
también sería una función de la renta, porque el consumo y la inversión podrían depender de la renta, de la tasa de interés, porque el consumo y la inversión podrían depender negativamente de la tasa de interés, y de la riqueza en términos reales, porque el consumo depende de forma positiva de la riqueza. ¿Sí? Acá hay un signo al menos debajo del nivel de precio, porque el nivel de precio influye negativamente en la riqueza, y en ese sentido afecta negativamente el consumo. ¿Sí? Así que esta sería como una función implícita, digamos, y a la curva LM la podríamos expresar como la igualdad entre la oferta monetaria y la demanda de dinero, donde la demanda depende de la renta y de la tasa de interés, y la oferta, M sobre P, lo único que hago es pasar P para este lado, ¿bien? Entonces, bueno, podría tener ecuaciones como estas dos, ¿sí? O de cualquier forma, o cualquier tipo de función de comportamiento que haga referencia a que los precios influyen en los saldos reales de dinero, y por otro lado los precios influyen en la riqueza en términos reales, y por lo tanto en el consumo, ¿sí? Entonces, si uno quisiera analizar a partir de este modelo cuál es la pendiente de la función de demanda agregada, lo que tenemos que saber es que la función de demanda agregada, como se muestra en este slide, son conjuntos de pares de puntos de precios y de renta que mantienen en equilibrio el mercado de bienes y de activos financieros, ¿sí? Es decir, que tengo que buscar analizar la curva IS y la curva LM, las dos en conjunto, y todos los pares de puntos de precios y de renta que me mantienen en equilibrio, o sea, que hacen que esté en equilibrio en ISLM, me van a permitir hallar la curva de demanda agregada. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hago en este ejemplo es justamente trabajar en estas dos funciones, la IS y la LM, y trato de encontrar una expresión que me permita analizar eso, cómo se relacionan la renta y los precios en la función de demanda agregada, simplemente para tener la posible pendiente de la curva, bueno, y saber de qué forma se relacionan así las dos variables endógenas de la demanda agregada, que son la renta, el nivel de renta y el nivel de precios, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Si tengo la IS y la LM, puedo calcular el diferencial total de cada una de esas curvas, y diferencial total de IS es lo que está aquí expresado, ¿sí? Diferencial I más diferencial G por la derivada de F con respecto a I diferencial I, más la derivada de F con respecto a R por diferencial R, más la derivada de F con respecto a la riqueza por diferencial precios. ¿Sí? Calculo el diferencial total de la IS, lo mismo para la LM, ¿sí? Calculo el diferencial total, luego voy a reexpresar la LM, el diferencial total de la LM en función de la tasa de interés, y luego uno las dos ecuaciones, la de la IS y la de la LM, en términos de diferenciales totales. Tomo la de la IS, ¿sí? La expreso, igual que antes, fíjense, diferencial G, más, y aquí cambié un poco el orden, derivada de F con respecto a R por diferencial R. ¿Dónde estaba el diferencial R de la IS? Ahora le introduzco el diferencial R de la LM, ¿sí? Es decir, que voy a trabajar ahora con las dos ecuaciones a la vez, justamente con el objetivo de hallar esa función de demanda agregada, ¿sí? Entonces, esta diferencial R lo incluyo aquí, que es lo que está hecho acá, en esta parte, ¿sí? Reescribo, digamos, y después sigo con el diferencial de la IS, que es derivada de F con respecto a I, que sería esta parte, diferencial I, más derivada de F con respecto a A por diferencial A por diferencial P, ¿sí? Bien. O esto, AP sería la derivada de A con respecto a P por diferencial P, ¿sí? Esta sería como una regla de la cadena, tendríamos aquí en esta derivada. Y bueno, y después trabajo algebraicamente, fíjense que quiero expresar todo en términos de diferencial I, entonces tengo diferencial I en este miembro, y en este miembro también tengo repetidas veces, así que paso todos los diferenciales I para el primer miembro de la ecuación, despejo, digamos, saco factor común, trabajo un poquito algebraicamente y llegamos a esta expresión que está acá, ¿sí? Bien. Entonces, a ver que retomo un poquitito. Fíjense que de todas formas, este es un posible ejemplo, ¿sí? Lo único que estoy tratando de hacer acá es encontrar una curva de demanda agregada y saber cuál va a ser el signo de la pendiente de esa curva, y bueno, cuáles son sus determinantes. En cada ejemplo, depende de los supuestos que se hagan sobre las funciones de comportamiento, podríamos llegar a ecuaciones distintas, ¿sí? Donde generalmente están los mismos componentes de la demanda agregada, los mismos componentes es decir, del mercado de bienes y del mercado monetario, pero sí quiero dejar en claro que depende de las funciones de comportamiento y de los supuestos que hagamos para cada caso. Pero la metodología, digamos, para hallar la curva es siempre la misma. Trabajo en la ecuación IS y en la ecuación LM por otro lado. Acá, bueno, un dato, ¿no? El cambio en el diferencial precio se interpreta como un cambio exógeno, ¿sí?
es un cambio paramétrico y no abandonamos el supuesto de rigidez institucional. ¿Sí? ¿Se recuerdan del modelo ISLM? Siempre decíamos que los precios estaban fijos y ahora, bueno, suponemos shocks o cambios en los precios para ver de qué forma eso repercute en la renta y así poder hallar la curva de demanda agregada. Simplemente eso. Bueno, a ver qué más. Bueno, y entonces, digamos, podemos definir a esta curva de demanda agregada, que acá está graficada suponiendo una simple función lineal, digamos, como ya había dicho antes, como un conjunto de pares de precios y de renta que equilibran el mercado de bienes y de activos financieros. Y esta curva nos expresa la cantidad que es demandada en una economía cerrada por las economías domésticas, es decir, por las familias, por las empresas y por el gobierno como función del precio, ¿sí? Dados todas las demás variables y parámetros de estos dos mercados en cuestión. Y fíjense que la relación entre precios y renta es negativa para este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, como dijimos hace un rato, se aumenta el nivel de precios, ¿sí? Por un lado los saldos reales de la economía, ¿sí? Y eso hace que la LM se nos vaya hacia arriba, por los mecanismos de transmisión que ya vimos, y por otro lado, y eso nos contrae el producto por un lado, y por otro lado, al aumentar el nivel de precios, cae la riqueza financiera en términos reales, y eso nos contrae el consumo, y la IS también se nos contrae, ¿sí? Entonces, por ambos mercados, tanto por mercado monetario como por mercado de bienes, al aumentar el nivel de precios se contrae el producto y por lo tanto hay una relación inversa entre precios y renta cuando uno analiza la función de demanda agregada. ¿Sí? Déjenme volver un poquito para atrás. Bien. Bueno. Acá si vamos a ecuaciones más explícitas, ¿sí? Para que quede un poco más claro cómo hallar la ecuación, podemos analizar la demanda agregada en el modelo simple, ¿sí? Es decir, considerando las funciones LM e IS simples, como las llama abajo, ¿sí? Entonces tenemos por un lado una LM de esta forma, una IS de esta forma, ¿sí? Como lo vimos antes en la materia. Para encontrar la demanda agregada o para deducir la curva, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en base a las dos ecuaciones, como un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Con dos incógnitas, y entonces pueden resolverlo como ustedes quieran. Una de las formas es expresar la LM en función de la tasa de interés como está hecho aquí, y la IS en función de la renta como está hecho aquí, y luego introducen la tasa de interés de la LM en la IS, acá, y así despejan y llegan a esta ecuación que está acá, ¿sí? Como hacían en el macro 1, digamos. Y esta sería la función de demanda agregada en el modelo simple, entonces, donde fíjense que como este es el modelo simple, acá estamos anulando el efecto riqueza, ¿sí? El efecto de los precios en el consumo. Solo estamos considerando el efecto de los precios en la oferta monetaria. Entonces acá se ve muy fácil que al aumentar P, cae la oferta de dinero en términos reales y cae la renta, ¿sí? Hay una relación negativa entre renta y precios para esta función de demanda agregada en el modelo simple. Si quisiéramos hallar la pendiente, ustedes lo podrían hacer usando el teorema de la función implícita que ya les enseñé cuando vimos el modelo ISLM, ¿sí? Lo que deberían hacer es, con esta función de demanda agregada, construir una función f, que la construirían haciendo todo este lado que está aquí de la ecuación, si el segundo miembro menos la renta igual a 0, y luego calculan este diferencial que está aquí, diferencial P, diferencial I, de la demanda agregada, que lo hallarían como menos la derivada de la función f con respecto a ver, a I, ¿sí? Sobre diferencial f respecto a P, ¿sí? Y así hallarían esta pendiente. Así que eso lo dejo para que lo hagan ustedes en la casa, porque no es nada difícil. Ya lo hicimos antes. Fíjense que para encontrar la pendiente hacemos diferencial P, diferencial I, porque así es como lo graficamos, digamos. Si me voy al gráfico, tengo P en la ordenada al origen y en las abscisas, por eso calculo de esa forma la pendiente. Y esto, el cálculo de la pendiente, digamos, me sirve para darme cuenta de nuevo que es negativa, porque todos los parámetros que están aquí son positivos, y este menos que resta el 1, es la proporción marginal a consumir, es menor a 1, entonces todo esto es positivo, como hay un signo menos antes, la pendiente es negativa, entonces me confirma que la relación entre precio y renta en la demanda agregada es negativa, y me permite identificar cuáles son los determinantes de la pendiente de la demanda agregada, ¿sí? ¿Cuáles son los determinantes? Entonces la propensión marginal a consumir, los impuestos, la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta y a la tasa de interés, que serían I y L, depende de la oferta monetaria también,
de nivel de precios, bueno, de todos los parámetros que están aquí, ¿sí? Esta ahí, perdón, es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, ¿sí? Esta K es la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta, y esta L es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, ¿sí? Ahí sí está bien. Bueno, entonces uno podría, ustedes podrían ensayar, bueno, a ver cómo es la demanda agregada dependiendo de qué valores asumen estos parámetros, ¿sí? Si es más sensible la inversión, por ejemplo, a la tasa de interés, o es menos sensible, si la propensión marginal a consumir es mayor o es menor, y así. Eso lo dejo como tarea para la casa también. Bueno, y también trabajar con funciones sencillas, simples o lineales como esta nos permite identificar, bueno, cuál es la ordenada al origen, ¿sí? Que en este caso sería todos los componentes autónomos del gasto, ¿sí? Toda esta partecita menos esto que dice m sobre p por i sobre l, porque esto, digamos, ¿cómo encontramos la ordenada al origen en este caso? Asumimos p igual a 0. Perdón, deberíamos despejar, perdón, estoy expresándome mal. Deberíamos reexpresar toda esta función en función de p, ¿sí? Deberíamos decir p igual a, todo reexpresado en función de p, y ahí deberíamos igualar i igual a 0, y así hallaríamos cuál es la ordenada al origen, ¿sí? Eso también les pido que lo hagan ustedes. En todo caso, si les parece que tienen dificultades, me avisan y les paso algún apuntecito con eso resuelto, ¿sí? Pero siempre, digamos, como regla, que me imagino que ustedes ya lo sabrán, pero por las dudas, cuando les pedimos que busquen, no le vamos a pedir explícitamente que busquen la ordenada al origen de una función, pero les sirve para saber cómo tienen que desplazar las curvas, o si tienen que cambiar la pendiente solo, o solo desplazarla. Para eso, siempre expresar la función que están analizando en función de la variable que está en la ordenada al origen en su gráfico. Si en este caso, como tenemos al nivel de precios, deberían reexpresar la función de demanda agregada en términos del precio, ¿sí? Precio igual a una expresión, y así, igualando I a C, I igual a C, podrían encontrar la ordenada al origen, y derivando la función con respecto al ingreso, encontrarían la pendiente. ¿Bien? Entonces les pido que hagan esto con el modelo simple, ¿sí? Que reexpresen en función de P, que busquen la ordenada al origen en la pendiente, que es bastante sencillo. Si ya tienen dificultades me avisan y lo vemos juntos. Bueno, ¿cómo obtener esta curva de demanda agregada, que acá simplemente la dibujé? ¿Cómo obtenerla? ¿Cómo deducirla gráficamente? Si suponemos que el efecto riqueza es nulo, entonces lo que tenemos que hacer es suponer cambios en los precios y ver cómo cambia la renta en consecuencia, y eso dentro de lo que es la función de demanda agregada, y esos puntos de equilibrio a los que vamos a llegar van a ser puntos que van a formar parte de la curva de demanda agregada. Así que simulando varios cambios en precios y viendo cómo cambia la renta y uniendo luego los puntos, llegaríamos a la función de demanda agregada como está hecho aquí. Si quisieran, podrían suponer efecto riqueza nulo, como lo hago en este slide, o podrían deshacer ese supuesto, es decir, suponer que también la riqueza influye en el consumo, y así deducir la curva de demanda agregada, ¿sí? Pero yendo a este caso simplificado, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos un nivel de equilibrio como este, el inicial, ¿sí? La LM, que depende de P0, y la IS, en su intersección me determinan este nivel de renta de equilibrio, el Y0, y ese Y0 se corresponde con un P0, que es el de la LM, así que ahí tengo un primer punto de equilibrio dentro de lo que es la demanda agregada, ¿sí? Un nivel de precio y de renta que me equilibra en el mercado de dinero y el mercado de bienes. Luego, supongo que por alguna razón aumenta el nivel de precios, eso hace que se contraiga la oferta de dinero, y por todos los mecanismos que ya vimos, la LM se me va hacia arriba, ¿sí? Porque el exceso de el exceso de demanda de dinero se corresponde con el exceso de oferta de bonos, que hace caer el precio de los bonos y aumentar la tasa de interés. La tasa de interés contrae los componentes de la demanda agregada, explícitamente en el mercado de bienes que son sensibles a la tasa, como la inversión y el consumo. Bueno, se contrae la demanda agregada, vía multiplicador se contrae el producto, etcétera, etcétera, y por lo tanto me desplazo mi LM hacia arriba y me voy a un nuevo punto de equilibrio como este, que fíjense que se corresponde con una tasa de interés más alta y un nivel de renta más alto para un nivel de precio más alto también, ¿sí? Porque estas LM dependen del nivel de precio, ¿sí? Entonces, si me voy al gráfico de la demanda agregada, voy a tener que un nivel de precios más alto, cualquier nivel de precio más alto, como por ejemplo el P1, ¿sí? Más alto que el inicial, se corresponde con un nivel de renta más bajo, es lo que me dice este gráfico. Entonces, identifico algún nivel de renta más bajo que el inicial, uno el precio con la renta, y ya puedo trazar, supongo que la relación es lineal, puedo trazar la curva de demanda agregada y así la deduzco gráficamente, ¿sí? Fíjense entonces que para
como resumen, síntesis, ¿sí? Tenemos que, para deducir la curva de demanda agregada, lo que tengo que hacer es tomar el modelo ISLM y analizar qué ocurre cuando cambia el nivel de precios, ¿sí? Y así encontrar diferentes puntos de equilibrio que me permiten trazar la curva. Bueno, si nos vamos a la demanda agregada en el modelo general, si retomamos lo que nos dice abajo, tenemos que el consumo tiene más determinantes, ¿sí? Una función explícita que depende de la renta disponible, la tasa de interés, la riqueza en términos reales. La demanda agregada también se compone de inversión y de gasto público, donde la inversión depende de la renta y la tasa de interés. El gasto público es exógeno, ¿sí? Acá están las definiciones de renta disponible, de riqueza en términos reales. Acá tenemos la condición de la LM, ¿sí? Que la oferta monetaria, que es todo esto que está aquí, multiplicador por base monetaria, es igual a la demanda de saldos reales de dinero, ¿sí? Y entonces voy a tener una función acá, que es una función implícita, ¿sí? Simplemente voy a saber que la demanda agregada depende de estas variables y parámetros. Acá están incluidos solo los que dependen de política económica, o sea, del precio, porque la relación entre precio y producto es lo que me habla de la curva de demanda agregada, sí, depende de estas variables de política, pero también depende de las variables y los parámetros que se corresponden con el sector privado, así como el consumo autónomo, la inversión autónoma, la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta y a la tasa de interés, etcétera, como ya vimos en el modelo simple, ¿sí? Bueno, el cálculo de esta pendiente no la vamos a ver a fondo, ¿sí? Porque son funciones implícitas y se complejiza un poco, y bueno, creemos que no es necesario, ¿sí? Pero lo que sí ustedes podrían tratar de hacer, fíjense que este es el cálculo de la pendiente de la demanda agregada en el modelo general, lo que ustedes podrían intentar hacer es ver, interpretar cómo afectan cada uno de estos parámetros y variables a la pendiente, ¿sí? Donde, por ejemplo, sería la propensión marginal a consumir, los impuestos, la sensibilidad de la inversión a la renta, la sensibilidad del consumo a la tasa de interés, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Bueno, eso es lo que hace la pendiente, ¿sí? Entonces no les pedimos que se estudien de memoria esta pendiente, ni nada por el estilo, sino que si ustedes les presentáramos esto, que ustedes no sepan interpretar, bueno, por qué es mayor la pendiente, cuanto menores sean las propensiones marginal a consumir y a invertir, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y bueno, con respecto a los desplazamientos de la curva de demanda agregada, sí sabemos que todas aquellas, si vamos a lo que son políticas, digamos, todas aquellas políticas que expandan el producto, ya sea por actuar sobre IS o por actuar sobre LM, nos van a desplazar la demanda agregada hacia la derecha. Y todas aquellas que contraigan el producto, ya sea vía IS o vía LM, nos van a desplazar la demanda agregada hacia abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos aumento del gasto público, bajas de la presión de impuestos, aumentos de transferencias, ¿sí? Van a llevar la IS hacia arriba. También cambios en los parámetros o variables que hacen el sector privado, como aumento del consumo autónomo, aumento de la inversión autónoma, etcétera, nos van a llevar la IS hacia arriba, y por lo tanto nos van a llevar la demanda agregada también hacia arriba. Y lo mismo con respecto al mercado monetario, ¿sí? Si tenemos cualquier política que expanda la oferta de dinero, o cualquier shock que contraiga la demanda de dinero dada la renta, dada la tasa de interés, o un cambio exógeno en la demanda de dinero, entonces la LM se va a ir hacia la derecha o hacia abajo, y la demanda agregada también va a tener un comportamiento expansivo respecto al producto, digamos, ¿sí? Recuerden que siempre el nivel de precio permanece constante a lo largo de la IS y la LM, ¿sí? O sea, toda esta IS y toda esta IS0 y esta IS1 se corresponden con cierto nivel de precios, y a lo largo de la curva ese nivel de precios permanece fijo, ¿sí? Bueno. Entonces aquí también los invito, o en el práctico van a tener algunos ejercicios para hacer, tomando el modelo ISLM al momento de analizar alguna política, luego ver cómo eso afecta a la demanda agregada, o sea, si nos desplaza la curva o nos movemos sobre la curva, ¿sí? Bueno, ahí estamos entonces con lo que es demanda agregada, chicos. Si tienen alguna consulta, algo que no haya quedado claro, estoy a disposición para poder charlar al respecto.